Hola, soy Marcela Gámez, soy estudiante del programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad de Magdalena y hoy les vengo a hablar sobre unos temas de calor y ondas, de los cuales son manómetros, principio de Arquímedes, ley de Torricelli y tubo de Venturi. El primero va a ser manómetro. Bueno, el tema por el cual vamos a comenzar es manómetro. Se usan para para determinar diferencias de presión. Para este fin es común usar columnas de líquido. El manómetro más simple es el piezómetro, con el cual solo se pueden tomar medidas de presión positivas. Un tubo de vidrio, el cual es un tubo de vidrio, que se adapta totalmente al sistema A, cuya presión absoluta es PA. Es desconocida. El líquido del interior del tubo a- estará a una altura H y el otro líquido llegará a una segunda altura que sería H2. La fórmula para este sistema quedaría de esta forma. PA, que es presión absoluta, esta vendría siendo PATM, presión atmosférica, la gravedad y la altura. Para poder entender más la ecuación manómetro, voy a realizar unos ejemplos a continuación. Bueno, seguimos con el tema. En este primer ejemplo de manómetro, se encontrará la presión de unas instancias no visibles. Nos guiamos en el esquema que tenemos acá, y pasamos una línea de referencia por donde se van a elegir un punto A y un punto B con respecto a las presiones. Entonces sería así, deduciendo que presión A es igual a la presión B. En la explicación anterior tenía la siguiente ecuación, que era presión atmosférica más presión 1 por gravedad por altura. Vendría quedando de la siguiente forma: presión atmosférica más presión 1, la gravedad por altura, y es igual a presión atmosférica más la presión 2, gravedad por altura. Reduciendo términos, esta es igual a 0. Esta también es igual. Nos vendría quedando que presión 1 es igual
por vendría quedando, en conclusión nos vendría quedando que la presión 1 sobre presión 2 es igual a dado que como acá no actúan la presión atmosférica es igual a cero, la gravedad también. Vendríamos diciendo que la presión 1 sobre presión 2 es igual a altura, la 1 sobre altura 2. Bueno, seguimos con los temas. En venimos a tratar el principio de Arquímedes y el cual pongamos como ejemplo. Tenemos un objeto totalmente sumergido o parcialmente en algún fluido, como se ve aquí en el ejemplo. Hay una fuerza con una dirección hacia arriba que actúa sobre este objeto. Esta fuerza es la fuerza de flotación o de empuje o fuerza abollante, que se denota con la letra B. Este principio afirma que esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado. Matemáticamente hablando, esto se puede expresar de la siguiente forma. B, que es igual a la presión del fluido por volumen desplazado por gravedad. Para que esto sea más entendible, voy a realizar un ejemplo a continuación. Voy a explicar un ejemplo sobre el principio de Arquímedes. Con un objeto colocado en una porción de agua. Pero imaginemos que tenemos una porción en reposo, una porción de agua en reposo. Según la primera condición de Arquímedes, cualquier porción de agua que experimenta una fuerza, la que es la fuerza en el fluido. Lo que quiere decir que esta debería, si no hay ningún objeto, esta debería de ser cero. Entonces se representa así, la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto sería fuerza de empuje menos volumen del fluido, que es igual a 0. Entonces, la fuerza de empuje es igual al volumen del fluido. Entonces, si ahora se coloca en el fluido una esfera de radio, lo que quiere decir que experimentará una fuerza de empuje, una en forma vertical, y para adelantarse sería la siguiente. Sumatoria de fuerza en Y es igual a la masa del objeto por aceleración. Entonces, esto lo que quiere decir es la densidad
del objeto sobre el volumen el volumen del fluido por la gravedad es igual a la densidad del fluido por volumen del fluido por la gravedad menos la densidad del objeto por volumen del objeto por gravedad es igual a, entonces, la aceleración es igual a la densidad del objeto por volumen del objeto, la gravedad. Entonces esto sería, esto venía quedando A es igual a la densidad del objeto menos la densidad del fluido sobre la densidad del objeto por la gravedad. De esto podemos llegar a unas diferentes conclusiones. Que las densidades, tanto la del objeto como la del fluido, son iguales. Lo que quiere decir que la aceleración, es igual a cero. O sea, él está en completo reposo. Una segunda conclusión que se puede obtener es que la densidad del fluido sea mayor que la densidad del objeto. Cuando esto se da, quiere decir que la fuerza de empuje, o sea, esta, es mayor. Entonces el objeto va a tender a ir hacia arriba. O sea, hacia la superficie. Otra conclusión, por último, otra conclusión que se puede decir es que la densidad del fluido sea menor que la densidad del objeto. Y cuando esto se da, quiere decir que la fuerza, la esfera, va a tender a dirigirse al fondo del fluido. Ley de Torricelli. Bueno, o también conocido como el principio de Torricelli o teorema de Torricelli, afirma que la velocidad del fluido que fluye de un orificio bajo la fuerza de gravedad en un tanque, dice que es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia vertical entre la superficie del líquido y el centro del orificio, y hasta la raíz cuadrada del doble de la aceleración causada por la gravedad cerca de la Tierra. Para calcular todo esto, para calcularlo en un ejercicio, primero se debe seleccionar dos puntos ubicados para aplicar la ecuación de Bernoulli. Se elige convenientemente un punto 1,
sobre la superficie libre de y el punto 2 justo fuera del hoyo. Así las presiones en este punto, la presión sería la presión atmosférica. Entonces, P1 es igual a presión atmosférica y P2 es igual a presión atmosférica. Entonces, ya se ha pasado una línea y convenientemente se seleccionan las alturas y una pasa justo sobre la que equivale a 0. Entonces, Y1 es igual a H, entonces Y2 es igual a 0. La rapidez con la que el líquido escapa por el agujero B2 es mucho mayor con la que desciendo el nivel del tanque. Esto se entiende que el área del agujero es mucho menor que el área del agujero es mucho menor que la del tanque. Con esto se puede cumplir la expresión que B es menor que. Se puede B1 se puede aproximar a 0. Se reemplaza en la ecuación de Bernoulli que presión atmosférica más un medio por densidad entre paréntesis más entonces, reduciendo la ecuación, se tiene que la aceleración es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por altura. Tubo de Venturi. Dispositivo diseñado para medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto. Tiene una sección más estrecha en la que el fluido experimenta una disminución de presión de acuerdo con el efecto Venturi. Su uso inicial fue la medición de caudales. Las presiones en las partes anchas y la estrecha se pueden medir por medio de piezómetro y las áreas de esto se pueden calcular directamente con mediciones con un pie de regla. Esta es la razón por la que se hallará una expresión para la velocidad del fluido en función de estas expresiones y áreas. Primero se traza una línea de referencia que pasa por el eje central del tubo y se seleccionan dos puntos sobre esta línea. Un primer punto 1 en la parte ancha y un segundo en la parte angosta. Así, Y1 es igual a Y2 e igual a 0. Se implementaría de la siguiente forma. Presión 1 más un medio por densidad de velocidad 1 sobre 2 más
la densidad es igual a presión 2 más un medio de la densidad. B2 sobre 1 más la densidad. Bueno, reducimos la ecuación y nos queda esto, una ecuación con dos incógnitas. Entonces utilizamos la ecuación de continuidad, que sería área 1 por B1 es igual a área 2 por velocidad 2, donde B2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre el área 2. Este término se reemplaza en este aquí, que vendría siendo P1 más un medio de la densidad de B1 a la 2 es igual a presión 2 más un medio la densidad, digo paréntesis, A1 B1 sobre A2, y esto se eleva al cuadrado. Sacamos del paréntesis esto y tendría la siguiente forma. Presión más un medio de la densidad es igual a presión 2 más un medio de la densidad pasamos las presiones para un lado, pues presión 1 menos presión 2 es igual a un medio de la densidad menos un medio de la densidad
entonces presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad del B2, B1 sobre 2 por A1 menos 1 de la parte. Llegamos a esta, finalmente tuvimos una expresión donde tuvimos la velocidad de la parte ancha de la parte ancha del tubo de Venturi. Entonces, aquí lo que nos interesa es conocer el caudal. Y caudal es igual a área 1, B1 igual a área 2. Raíz cuadrada
presión 2 se puede llegar a la conclusión que este puede llegar a la conclusión que la raíz cuadrada de 2 veces la presión 1 menos presión 2 sobre la densidad de área 1 sobre 2 menos el área 2 sobre 2 es mayor que 6.